Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Bien, amigos televidentes, como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios y el turno le toca este jueves al candidato del Partido Panameñista y Partido Popular, Juan Carlos Varela. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, vecino. Buenas noches. Muy bien, gracias. Espero que tú también. Quiero seguir insistiendo en que hemos tenido que hacer nuevamente un filtro de las preguntas, porque siguen las preguntas. Yo no sé, yo empezaría con esta preguntita. ¿Por qué hay tanto diferencia, tanto rencor entre los grupos políticos? ¿A qué lo atribuyes tú, Juan Carlos? Siento que es el estilo con la que se ha manejado el gobierno, ¿sí? Específicamente la confrontación, la ofensa, el uso de los recursos del Estado. Y eso se ha trasladado al pueblo. Que se ha ido a la campaña, sí. Un líder tiene que sacar lo mejor de su pueblo. Es correcto. Y destacar sus virtudes y no sus defectos, porque Bien. todos tenemos virtudes y defectos. Es correcto. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Imagínense, hubo una pregunta que me dijo, señor Varela, jure ante la Cámara que usted no va a robar como han robado los otros presidentes. Imagínate qué clase de pregunta. Yo lo juro ante la Cámara y ante Dios y no, ante pero el pueblo. yo no lo voy a hacer, no te la voy a preguntar. Pero los primeros 8 minutos tú conoces ya el formato. ¿Cómo no? Es sobre tu plan de gobierno, pero yo quiero que enfatices sobre 2 puntos únicos, que tú eres el único candidato que ha tocado ese tema, que es la congelación de algunos productos de la canasta básica y el plan 100-0. Por favor, adelante. Juan Carlos, acá, donde quieras. Uno de los principales problemas que está afectando al pueblo panameño es el costo de la vida. ¿Y por qué esta afectación? Por la especulación que se está dando en el costo de los alimentos. El tema de la especulación le cuesta a cada familia panameña de 4 personas $60 por familia al mes. Son casi 800.000 familias, tomemos en cuenta, esto es casi 50 millones al mes, 600 millones al año, porque se está especulando con los alimentos. Los alimentos en los últimos 4 años han aumentado 30% en Panamá, 6% en el resto del mundo. La única forma de enfrentar esto es con controles de precio de emergencia, yendo de frente contra la especulación. Artículo 284 de la Constitución, Ley 45 del 2007. Hacer uso de las leyes del país y defender los intereses del pueblo. ¿Qué dice ese artículo? Claramente que cuando hay especulación y uno identifica que hay especulación, el Estado puede establecer e intervenir, como lo vamos a hacer en más de 20 productos de la canasta básica con control de precio de emergencia. Te doy un ejemplo. Yo empecé a hablar de que la lenteja importada en Panamá llegaba a 25 centavos y se vendía a $1 en los supermercados en ese momento. Y que el huevo se producía y se vendía a 10 centavos con el margen ya de la avícola y se vendía hasta 25 centavos. La realidad es que ya ambos productos, por el debate que hemos creado, están a 35 centavos la lenteja en la jumboferia y en los supermercados, y el huevo está a 12 centavos. Se quiere decir que había una especulación en esos dos productos. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestro gobierno va a hacer en 20 productos y en todos los supermercados, no solo en las jumboferias. Te doy un ejemplo. En el Extra Arreján, la canasta básica cuesta 271 balúas. Y en otros supermercados, a 1 minuto de ese Extra Arreján, no es por la cuña gratis al extra, sino que es la realidad y hay que ser justo, cuesta 335, 340. Una diferencia de 60, 65 dólares. Ahí está esa especulación que está afectando a la población. En la misma área. Estamos hablando de 2 minutos en carro. Entonces, eso... Ahora, ¿qué productos, por ejemplo, has pensado tú que podrías congelarle el precio? Dinos algunos. Te doy un ejemplo. Sí. La libra de punta de palomilla, uno la encuentra desde $2.70 hasta $3.70. La libra de pollo Panamá, que es el pollo criado en serie, uno la encuentra desde $1.15 hasta $1.55. Entonces, sin duda alguna, esto lo hemos hablado con los productores, lo hicimos con la lenteja, lo hicimos ya... ¿Y tú no crees que eso puede inhibir la producción? De ninguna forma, porque al productor le damos estabilidad de precio y estabilidad de mercado. Le garantizamos que va a vender su cosecha y que va a recibir un precio justo por su cosecha. Hay cadenas agroalimentarias que establecen el precio que se le paga al productor. El control de precio de emergencia es controlar el margen, evitar la especulación, que es la que está afectando al pueblo panameño el día de hoy. Eso es control de precio de emergencia, que el Estado intervenga cuando identifica una especulación. Te doy un ejemplo. Una libra de azúcar que se vende a 45 centavos, ahora subió un poco, llega hasta 75 centavos. O sea, se le está aplicando un margen hasta de 80% al azúcar en algunas tiendas, al huevo de 90%, a la lenteja de 200%. ¿Eso qué es?
especular con los alimentos del pueblo y afectar a la población. Por eso luego de un debate de 18 meses, sobre eso mismo te quiero continuar. llegamos a esa conclusión. Okay, pues sobre eso mismo, porque esto es más importante, es el problema que identifica número uno los panameños. Claro. El costo es 600 millones al año. ¿Qué gobierno que tú recuerdes ha bajado la canasta básica? Sin embargo, tú lo estás prometiendo. Lo estamos prometiendo porque lo vemos como una realidad, lo hemos identificado. Pero es que todos dicen lo mismo y no lo cumplen. Bueno, por eso estamos aquí. Ajá. Por eso hoy, con todas las fuerzas que actúan en contra mía, que me atacan, con partidos mucho más grandes, contra los recursos del Estado, estoy en la lucha para ganar y vamos a ganar la presidencia de la República porque estamos defendiendo los intereses del pueblo. Bien. Por eso el pueblo primero. Sí, cambiar la política de un negocio que lo es lastimosamente hoy día a un servicio a la población. Juan Carlos, yo soy ingeniero de profesión, pero soy político de vocación. O sea, esa es mi vida. Mi vida es este plan de trabajo que tú ves aquí, hasta el último punto y coma lo he revisado. Y créanme que yo le digo al pueblo panameño que es 100% factible. Aquí no hay una promesa clientelista ni política. Aquí hay un documento de Estado para las futuras generaciones. En este segmento, la última, sobre esto, porque esto es muy importante. Si la tendencia de la mayoría de los países es la libre oferta, ¿por qué crees tú que la solución es congelar los precios? Queremos proteger a la población, porque Panamá está identificado. Pero esto no puede escasear. No va a haber ningún tipo de escasez porque de una forma u otra uno le da estabilidad al productor en su precio y de una forma u otra es cuando se identifica la especulación, cuando el gobierno procede y entra. Vamos a la otra que es única tuya, 100-0. 300.000 familias en Panamá viven aún con letrinas, un país con un crecimiento económico promedio de casi 8-9% en los últimos 5 años, un país con un canal que aporta 1.000 millones, con un aeropuerto que crece cada día más, un país con obras de infraestructura impresionantes, con edificios lujosos, pero el mismo país donde los trabajadores que prenden y apagan las luces de esta hermosa ciudad todos los días, regresan a casas con letrinas, sin agua potable, con barrios inseguros, sus hijos tienen que jugar en las calles. Cambiar la vida en los barrios, ¿y eso lo va a crear empleos? ¿El IDAN? Eso es una fuerza de tarea conjunta, porque ahí impacta el MOP, el IDAN, el Ministerio de Salud, los gobiernos locales y lo voy a dirigir yo mismo como presidente de la República, porque es cambiar la vida a esas 300.000 familias, darle sanidad básica, construir los alcantarillados en las áreas que no hay, construir plantas de tratamiento regionales en otras áreas y tanques sépticos en las áreas rurales. Entonces, es darle al impactar esas viviendas con sanidad básica para todos los panameños. Un proyecto que va a cambiar la vida, ciudades como Arraiján, La Chorrera, el mismo San Miguelito, el este de Panamá, va a transformar, que hoy todas las quebradas se están contaminando, los ríos se están contaminando, el mar se está contaminando, las playas. Entonces, hay que evitar esto, plantas de tratamiento de aguas servidas, baños higiénicos en todas las casas y una mejora, un impacto muy fuerte en la calidad de vida de todas las familias panameñas. 8 minutos. 100% agua potable, 0 letrina. Los 8 minutos se van muy rápido. Vamos a un cambio y regresamos ahora con las preguntas. En breve continuamos con más de la entrevista al candidato presidencial, Juan Carlos Varela. Juan Carlos, en todas las encuestas tú marcas tercer lugar. En casi todas, por lo menos las que se publican. Primero, ¿cómo vas a hacer? Te explico, por ejemplo, esto y lo quiero mostrar. En la última de Ipsos, tú marcaste 24 puntos, Navarro marcó 31 y Mimito 34. Quiere decir que tú estabas a 7 puntos del segundo y a 10 puntos del primero, en Ipsos. En la de Dite Janeira ayer, tú sacas, Mimito saca 36, Navarro 32, Varela 26. Muy parecida, 6 puntos al segundo lugar y 10 puntos al primero. La pregunta que quieren escuchar la gente que te sigue, ¿cómo vas a revertir esa posición de tercero a primero? Juan Carlos, todas las encuestas a margen de error reflejan una carrera de una forma u otra cerrada entre los 3 candidatos. Esa es la realidad, una carrera de 3 candidatos. Nosotros manejamos nuestras encuestas, manejamos simulacros de votación que se han hecho en empresas, en universidades, en colegios. Sin duda alguna estamos en una campaña donde hay 3 candidaturas cerradas compitiendo contra un gobierno que intimida al donante, que intimida al elector y que de una forma u otra despliega todos los recursos masivos del Estado. Pero a medida que se acerca la encuesta, la realidad es que la elección, la encuesta empiezan a cerrarse. ¿Y cuál es la realidad? Que el presidente no está en la papeleta de votación. La competencia es Arias, Navarro, Varela y el señor López y el señor Joanes, que son los candidatos. Pero se ha concentrado en los tres. Correcto. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que el pueblo, a medida que se acerca la elección, empieza a perder el miedo.
ya la gente empieza a salir, a asistir a los eventos. El día que ya se empiece cada día más, va a empezar a ser la realidad. Y es que vamos a ganar las elecciones, porque hay un temor. Si hay temor en los empresarios más fuertes del país, que de un panameño que trabaja en el gobierno, que depende de su salario, que le están diciendo que tiene que hacer una lista de 20 familiares para llevarlos a votar obligados, y que tienen que llamar a los familiares para verificar si van a votar, que lo han obligado a inscribirse en Cambio Democrático. Yo le digo a todos los funcionarios públicos del país, que a los que hacen las cosas bien, tranquilos, enfrente de la urna, con su conciencia, estará el futuro de sus hijos. La respuesta debe ser corta para que sea la mayor cantidad de preguntas. Aquí hay una que me pareció interesante. En su plan de cero letrina, ¿exactamente qué es? ¿Va a donar un tanque séptico en cada casa del interior o van a construir una estructura de recolección de aguas negras en todos los lugares de Panamá y el interior? Y si fuese el caso, ¿quién lo administraría? Bueno, ya lo contestaste. Es una meta de Estado, eliminar las letrinas del país y para eliminar las enfermedades relacionadas a ese tema, que las hay, conjuntivitis, muchas otras, cólera, muchas otras, y esa meta de Estado se va a cumplir en 3 etapas. Hay áreas que necesitan que se construyan los alcantarillados para conectar el baño al alcantarillado, áreas que van con plantas modulares, regionales, y áreas que van con el tanque séptico individual en base al tamaño del terreno y al área en que está. Entonces, todas las casas van a ser impactadas por uno de las 3 caminos y va a ser una fuerza especial de diferentes ministerios, diferentes funcionarios que se va a encargar. Una prioridad, más de 2.000 millones en inversión pública. Juan Carlos, esta pregunta yo la seleccioné porque es una pregunta muy inteligente. Fíjate lo que dice, es sobre canasta básica. ¿Estaría dispuesto a revisar y cambiar y promover los productos de la canasta básica de alimentos por alimentos sanos como verduras, legumbres, productos integrales, descremados, etcétera, y no por productos de mayor consumo? La actual lista de productos de la canasta básica de alimentos está basada en grasas, almidón, azúcar y sal, orientada más a la saciedad que a la nutrición, y que ayuda a aumentar los casos de diabetes y los problemas coronarios en nuestro país. Un punto ¿No te parece interesante? Muy válido y se ha debatido en la mesa de salud de nuestro equipo de trabajo. El componente granos, déjame específicamente. decir quién la dijo, perdón. Iracema Gaitán. Muy bueno. El componente de granos en la canasta básica es altísimo, es casi un 45%, solo el componente de granos. Yo creo que es un punto muy válido la revisión de la parte de calorías de la canasta básica. ¿En qué momento de los 26 meses de ser canciller te diste cuenta que esto era un mal gobierno? Donde tú actualmente eres vicepresidente. Siempre hicimos una lucha contra la corrupción a lo interno del gobierno. Nos tocó cuestionar duramente a funcionarios y en su momento hasta el mismo presidente en algunos temas. Y cuando ya perdimos esa batalla, al final pero perdimos el gobierno. Se te vio muy contento y muy... No, sin duda alguna. Sí. Cuando inauguramos Curundú, iniciamos esa obra, 1.000 familias. Curundú cuando hicimos 100 a los 70, sí. ¿Te imaginas la felicidad de ser la vuelta jugando? Cuando hicimos la beca universal, sin que uno se inscribiera en un partido, qué alegría. Cuando iniciamos la obra del metro, que pronto se va a inaugurar, claro que uno comparte. Solo 26 meses. Solo 26 meses. También hubieron viajes y también yo no solo en la obra, también yo era canciller. ¿Por qué inauguraste la obra de Curundú? La obra de Curundú tú no la inauguraste, ya tú habías salido. Prácticamente, sí. Cuando la caminamos estaba por entregarse. Está bien. Esa obra empezó a los 6 meses de gobierno. Está bien, ok. Lo que sí te puedo decir es que todas las obras que inauguró el señor Arias en el MIBI, la empezó el ministro Carlos Dubois y la empezamos tras yo. Y él no empezó ninguna. Pero ¿por qué te abrogas las buenas y no te abrogas también los malos que hizo el gobierno en esos 26 meses? Es un equilibrio. Mi vida pública, mis 26 meses, tiene los logros y los desaciertos. ¿Tú te sientes entonces medio responsable en el problema de Bocas del Toro? Sin duda alguna. Un error cometido y por eso cuando vino el tema de moratoria, de minería, dije moratoria enseguida, pero ese no fue, ahí lo que se dio fue una ley donde nosotros queríamos permitirle a la empresa panameña Copa que contratará pilotos afuera y el presidente aprovechó ese momento por eso él mismo se puso la ley Chorizo, porque metió cosas que no tenían nada que hacer en una ley que era para crear más empleos en Panamá y al final como que hizo una cuestión casada y fue un error. Eso sí, te puedo decir algo, el primer día que aterricé en Bocas del Toro no hubo un solo conflicto más y me quedé en la provincia, inclusive desobedeciendo al presidente hasta que llegamos a un acuerdo y acompañé al diálogo hasta que se pacificara la provincia. Qué bueno que tomes ese caso, sí. que te hagas responsable, sin duda porque tú eras parte del gobierno. Igual imagínate ahora, si uno habla del PRD como partido y Juan Carlos Navarro, lo hacemos responsable de Espadafora, de Gallegos,
de todos esos Correcto. casos que se han dictado, de una invasión militar por no reconocer una elección. O sea, Bueno, pero la es vida que pública tiene un él- dar y recibir. No, pero él no estaba en eso. No, pero reconocía. Sí, correcto. Pero tenía tú sí amistad y eras- reconocía. Tú eras el segundo ciudadano más importante de Pero yo le decía, Lo sigue siendo. Pero yo le decía al señor Martelli que estaba equivocado y bien. yo le decía, ordéneme jefe, como le decía al señor Noriega. Ya, bueno, tú sabes que yo no soy partidario. No, pero de la eso campaña. es el contraste. Está bien, pero está bien, Juan Carlos. ¿Estarías dispuesto a crear una comisión de la verdad que investigue todos los actos de corrupción de los 5 gobiernos anteriores? Lo he dicho claramente, auditorías nacionales para las obras, para los gastos de los diputados, pues son fondos del pueblo, y auditorías internacionales para el costo de la obra de infraestructura. El pueblo panameño se merece saber cómo se están manejando sus impuestos, cómo se invierten sus dineros, porque a los profesionales de este país les descuentan 27% de su salario de impuestos. Es una responsabilidad del Estado y del gobierno administrarlo de una forma eficiente. O sea, en ese sentido, la transparencia es un compromiso de gobierno. Pero, o sea, respetando la separación, porque tú no puedes investigar. Primero, Sí. lo que tocará hacer es defender los intereses del pueblo, buscando devolverle al Estado las concesiones que han sido dadas sin defender los intereses del pueblo. Segundo, ver si se requiere una recuperación patrimonial. Y tercero, cualquier documentación se somete a un procurador independiente designado por el Ejecutivo y al sistema judicial. Muy bien, bueno, vámonos a un cambio comercial y regresamos con el siguiente segmento. Ya volvemos con más de la entrevista al candidato presidencial, Juan Carlos Varela. Bien, retomamos la acción con el candidato presidencial del Partido Popular y Panameñista, Juan Carlos Varela. Aquí hay una pregunta que me hace, bueno, no estoy mencionando los nombres, pero se están poniendo los nombres cuando presentamos. Rubén Córdoba dice, ¿por qué cuando se rompió la alianza usted no renunció a la vicepresidencia de la República? Recuerde que hoy día constitucionalmente usted sigue siendo parte del equipo de gobierno de Ricardo Martinelli, existan o no diferencias políticas entre ustedes. Fui escogido por el pueblo panameño como vicepresidente y yo sí estoy claro que el que me contrató y el que me va a volver a contratar como presidente es el pueblo y que me debo a él. Renunciar hubiera sido darle la espalda. Y como vicepresidente de la República, dirigente de oposición, hice mi trabajo. Detuvimos la Sala Quinta, detuvimos la venta de 4.000 millones en activos. Las tierras son libres, las acciones de Cable, las acciones de la empresa eléctrica, que hubieran sido parte de una fiesta política que se está viviendo con fondos del Estado. Entonces, hicimos nuestro trabajo, enfrentamos y hoy, gracias a esa lucha con el Frente por la Democracia que hicimos junto con Milton Enríquez, estamos teniendo una elección que, aunque las cosas no se están manejando bien por parte del gobierno, los votos se van a contar y el pueblo va a salir a votar. Te voy a poner dos situaciones difíciles. Vamos a suponer, faltan 65 días para las elecciones. Vamos a suponer que faltando 30 días se amplía un poco más ese margen tuyo de tercer lugar. Fíjate que... ¿Pero en base en qué cuesta? ¿El Panamá América? No. En base al promedio de las encuestas. Y sabemos que una oposición unida se gana al gobierno, porque ya está aprobada, ¿correcto? Y la opción de ganarse al gobierno es unirse. Y en el caso que tú fueras el candidato de oposición menos beneficiado, ¿pensarías en unirte o en apoyar a Navarro? De ninguna forma. Yo estoy aquí para cambiar la política y cambiar un país. Para mí, Juan Carlos Navarro representa más de lo mismo, más de la política tradicional, con mucho respeto, representa más de lo mismo. Para mí es seguir las cosas que se hicieron bien en gobierno y corregir los errores como el tema de la corrupción, la falta de transparencia y la prioridad en la inversión, para enfocar la inversión en la parte humana, cambiarlo bien en los barrios, que la plata le llegue a los barrios, al pueblo. Muy bien, respeto muchísimo pero ahora te la pongo de otra forma, porque quiero que quede registrada, Juan Carlos. Verte. Asumiendo que Juan Carlos se pasa, Juan Carlos Navarro, a Mimito, y Martinelli dice la única forma de ganarnos a Navarro es unirnos con Varela, y te vuelve a hacer una propuesta lo suficientemente interesante como la de la vez pasada, ¿aceptaría? Es que eso es un error, Juan Carlos. Aquí el que tiene el futuro del país en sus manos es el soberano, es el pueblo panameño. Bien. Hasta que el pueblo hable, yo lo único que voy a hacer
es presentar mis propuestas, caminar mi país. O sea, que tú y no ofrecerme. aceptarías con ninguno de los Es dos. que el pueblo es el que le toca hablar. Ya. No le toca hablar ni al señor Martínez. No, El señor pero Martínez se va para su casa. No, pero es que tú tienes que decidir. Si a ti Martinelli te hace una propuesta sabiendo... Yo no tengo que aceptar propuestas de nadie. Yo me debo a 3 millones Quería de que electores, eso- a 2.5 millones de electores que son los que tienen en su mano el futuro del país. Y a ellos son los que apelo todos los días a través de estos medios para definir el futuro. Tu opinión y queda registrada. De ganar las elecciones, ¿convocarías en un corto plazo una constituyente? Un año para arrancar todos mis proyectos: sanidad básica, educación bilingüe, educación vocacional, control de precios de emergencia, barrios seguros, transformar la ciudad de Colón, transformar San Miguelito, San Joaquín, y un sistema de medicina preventivo para todos los panameños, para que nadie se me enferme o se deteriore su salud por falta de recursos. Y después de ese año, cuando hemos puesto a andar todos estos proyectos que van a cambiar la vida a todos los panameños, arrancamos con el proceso constitucional para que las elecciones del 2019 sean con una nueva constitución, que es un proceso que va a durar 2 años. Hablando de educación bilingüe, ¿cómo pretendes tú con los docentes convertir en que haya tanto docente que maneje el idioma bien? 1.200 profesores se gradúan al año de la Normal de Santiago y la Universidad de Panamá, que vayan a estudiar un año inglés pago por el Estado, ya contratados como profesores del Estado, cómo hablar y cómo enseñar el idioma inglés para que mínimo 3 materias a partir del 2016 se empiecen a enseñar en inglés y que todos los panameños tengan acceso a ese tipo de educación para que no exista para que exista equidad en el tema de la educación en este país. Si tú hablas inglés, salario mínimo es 750 balboas. Si no hablas, salario mínimo es 400. Ok. ¿Qué te parece, ya que estamos hablando de educación, el aumento recién anunciado por la ministra y el presidente? Todo aumento a los docentes en un país donde los docentes con diplomas universitarios ganan menos que los policías es positivo, pero siento que eso ya debe ser responsabilidad del próximo gobierno y de nosotros. Tengo entendido que un docente lo menos que gana son como 800 y tantos. No, hay dólares. docentes que pegan a 600 cuando el salario de entrada a la policía está ya por encima. Ya, pero digo, ¿qué opinas tú de ese? Yo estoy a favor de cualquier aumento, pero siento a los docentes, cuando aquí se gasta un diputado, maneja 2, 3 millones en partidas, tú no puedes cuestionar a los docentes fondos. Por eso nosotros vamos a establecer que 120 a los 70 va a ser 120 a los 65, y ya lo calculamos y tenemos los fondos para hacerlo. Y la beca universal en la educación media, cuarto, quinto y sexto año, donde hay más deserción escolar, la vamos a aumentar a 50 balboas al mes para asegurar que ningún estudiante, por temas económicos, me abandone la secundaria, que hoy es casi un 35% de los estudiantes del país. ¿Quién crees tú que son tus 2 plus más grandes que tú tienes en tu campaña? Te voy a decir una cosa que te va a gustar. Son mujeres. Yo te voy a decir 3. A ver. Mi fe, mi esposa Lorena y ahora mi vicepresidenta Isabel Así Semalo. mismo es. Bueno, ahí están las cámaras. No, ¿tú crees que ya la gente está decidida o hay gente todavía indecisa? Hay gente decidida, pero no están diciendo lo que se decidieron, porque este es un pueblo sabio. Convéncelos por qué tienen que votar por ti, Juan Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. El 4 de mayo no se va a definir el futuro de un candidato ni de sus partidos, sino el futuro de un país, el futuro de la política en el país, que la política cambie, que la política sea servicio, que las riquezas de Panamá le lleguen a todos los panameños con equidad y con igualdad, que el gobierno esté para servir al pueblo y no el pueblo para servir la clase política. Ese es mi compromiso y para eso te pido tu voto. Hemos designado una vicepresidenta independiente porque es un mensaje que enviamos a todo el país, que para servir a Panamá lo único que se necesita es querer a Panamá y tener la capacidad de hacerlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso con tu voto te lo pedimos hoy para cambiar Panamá, cambiar la política y hacer todos nuestros planes realidad. Bajar el costo de la canasta básica, sanidad básica para todos los panameños, educación bilingüe y vocacional para todos los estudiantes, fortalecer la beca universal, que ningún talento en este país se pierda por falta de recursos económicos, que ni un panameño se enferme por falta de recursos económicos, cambiar la vida en los barrios seguros, como lo hicimos en Curundú, en Colón, en Arreján, en Chorrera, en San Miguelito. Eso es lo que está en tus manos, que los que estamos en vida pública estemos aquí para servirte a ti y no para usarte, como ha sido la política tradicional de este país. Todo mi compromiso de parte mía, de mi esposa, de mis hijos y de todo el equipo que me acompaña, que la única razón por la cual estamos en esta contienda es para trabajar por ti y por Panamá. Juan Carlos, gracias por así. Gracias a ti, Juan Carlos, por la oportunidad de dirigirme al país. Gracias. Muchas Vamos gracias contigo, a ustedes por Antonio. su tiempo.